Buenos días. Se ha venido hablando de la sociología política como una ciencia o vertiente que se desprende propiamente desde la sociología, que surge en el siglo XIX. Y si nos vamos de pronto aplicando una simple lógica epistemológica y quizás hasta ontológica de la esencia misma del concepto, nos vamos a dar cuenta que muy literalmente la sociología política viene a estudiar el comportamiento en los procesos políticos. Eso de manera genérica. Pero si nos adentramos un poco más a fronteras, un poco más teóricas, conceptuales e investigativas de esta macrociencia que es la sociología política, que se desprende de las ciencias políticas, que se desprende de las ciencias sociales, que se desprende de la sociología misma, vamos a encontrar que la sociología política no simplemente es el comportamiento político, sino que va un poco más allá de esas simples interacciones entre la sociedad civil y el Estado. En esas dos grandes macrocategorías, quizás diría yo, que es donde se van a desprender unas subcategorías de análisis, que es donde la sociología política entra e inicia, a fin de hacer unos análisis, unas críticas constructivas, obviamente, unas hermenéuticas propias de las ciencias políticas y la sociología, a fin de poder diseñar un proceso arquitectónico que le dé explicación a las dinámicas y a las dialécticas propias que se van a suscitar en esa socialización e interacción entre el Estado y la sociedad civil. Es decir, que aquí vamos a encontrar una serie de fenómenos, problemas que se van a desprender de ese devenir histórico y político de la misma política. Un ejemplo, los grupos de intereses, un ejemplo, los partidos políticos, las decisiones de los estados, las políticas públicas, la gerencia, la gestión pública, el desarrollo de los territorios, las economías cooperativas, los movimientos sociales, en fin, esta serie de subcategorías, que hay otras más, son las que van a tener una esencia y un espíritu propio dentro de la sociedad. Y esto va a tener unos resultados íntimamente políticos, y es allí donde la sociología política se mezcla en esa simbiosis epistemológica para poder dar explicación cabal y sobre todo científica desde diferentes ciencias, porque la sociología política va a aterrizar la historia, la antropología, va a aterrizar la economía, va a aterrizar el derecho, la administración pública, las ciencias políticas, entre otras ciencias más, para poder dar de manera holística una explicación a un fenómeno que quizás tiene explicación transparente, pero que si miramos un trasfondo un poco más profundo e investigativo, vamos a encontrar que también tiene una explicación un poco más detallada desde lo técnico. Ahora bien, la sociología política no solamente se va a quedar en el simple y llano análisis del proceso o del fenómeno, sino que también se va a adentrar a fronteras donde abre un espectro de solución propia desde la misma rama científica, es decir, la sociología política, en aras de poder dar unos escenarios de posible solución, para así de este modo poder, digamos que relativamente subsanar algunos vacíos que el Estado deja, que la sociedad civil deja, que la institucionalidad misma deja. En esencia, la sociología política es un asunto que es nuevo, del siglo XIX, cuando nace la sociología en 1838 con Augusto Comte, pero cabe resaltar que desde antes hay unos anales que simbolizan a la sociología política, por lo menos desde los griegos con Aristóteles en su texto La Política, con Platón en su texto La República, que son dos textos emblemáticos de filosofía política, pero que allí se muestran unos análisis profundos de la relación que tienen las formas de gobierno con el Estado, en este caso en las polis, la relación que tiene la
las características y cualidades de un mandatario, que es el rey sabio, con los procesos de democracia. En fin, ahí vamos a encontrar, pero pasamos a la Edad Media, en ese devenir de la historia, y la Iglesia Católica se toma el poder, y ahí también vamos a encontrar que hay una relación y un análisis de Estado-Iglesia. Es decir, la política dirigida por la Iglesia, y vamos a encontrar unos análisis muy interesantes desde los procesos de monarquías absolutistas y luego monarquías constitucionales, el feudalismo, etcétera. Todas esas dinámicas tienen una explicación y fenómeno desde la sociología política. Pero luego entramos a la modernidad y ahí nace la sociología, surge la sociología política y personajes de la talla como Montesquieu, Rousseau, Voltaire, Robespierre, hasta el mismo Maquiavelo, como padre de las ciencias políticas, hacen unos aportes significativos de cómo se ve la política desde el punto de vista de la interacción de los fenómenos que son propios y que han sido repetitivos a lo largo y ancho de la historia. Siendo que lo que han cambiado es el contexto histórico, el contexto cultural, el contexto político, los actores, pero que los fenómenos casi siempre han sido los mismos, que se han regulado y canalizado desde unas perspectivas sociales totalmente diferentes, ha sido una cosa diferente. Hoy por hoy estamos en la posmodernidad, en ese topoy de la posmodernidad, como dicen los historiadores, filósofos y sociólogos, y aquí también se dan y se suscitan una serie de situaciones que son analizadas desde la sociología política. Ya se empieza a hablar un poco de la familia, un poco más de los grupos de intereses, un poco más de los derechos humanos, en fin, todas esas subcategorías que son postmodernas dan un nuevo aire de análisis para que la sociología política venga y dé una explicación al fenómeno. Es decir, que la sociología política es una vertiente epistemológica de la sociología propia que va a servir para poder vislumbrar ideas de análisis, constructos investigativos a fin de darle explicación, análisis y posible solución a los problemas que se desprenden desde la interacción y socialización entre el Estado, la institucionalidad propia del Estado y la sociedad civil y los diferentes grupos y sectores que se conforman, tanto políticos, sociales, culturales, educativos y ambientales. Muchas gracias. Es una radiografía que les hago a fin de poder entender más desde el punto de vista teórico-conceptual, desde la epistemología propia de la sociología, qué es y para dónde apunta categóricamente el objeto de estudio de la sociología política, que es supremamente interesante. Muchas gracias.